Que voy a enseñar, voy a enseñar hoy es comienzo de una serie de temas que los liderazgos de nuestra iglesia ha decidido que vamos a examinar la vida de varios hombres y mujeres de la Biblia para aprender importantes lecciones para nuestra vida. Y vamos a empezar. Me tocó a mí exponer hoy día sobre la vida de Abraham y qué cosas podemos aprender de la vida de Abraham. Ya ven algo en la pantalla, espero. Voy a procurar llenar la pantalla. Abraham, muchos pensamos, Abraham, hoy qué gran hombre de fe. Y no tomamos en cuenta que él también tuvo sus debilidades, flaquezas, ¿no? Era un hombre de fe fluctuante, pero en las manos de un Dios fiel. Y voy a compartir algunas cosas que Dios me ha estado mostrando de lo que podemos aprender de la vida de fe de Abraham y cómo Dios le ayudó a superar sus debilidades cuando tambaleaba su fe. Entonces, vamos a empezar viendo primeramente el llamado de Dios a Abraham y sus primeros pasos de fe. Esos fueron sus primeros pasos de fe. Dios le llamó a Abraham de salir de una ciudad llamado Ur de los Caldeos, donde dice en la palabra de Dios, vemos el texto en la pantalla, ¿no? Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Los arqueólogos que han excavado las ruinas de Ur de los Caldeos han hallado evidencia que esa ciudad en el tiempo de Abraham había sido una ciudad muy próspera, pero muy idólatra. Entonces Dios le dijo, vete de ahí, salga de ahí a algo mejor que te voy a dar. Y Abraham obedeció. Así él renunciaba lo que el mundo le ofrecía, de riqueza, prestigio, qué cosas más le ofrecía la ciudad de Ur. Pero él dejó todo eso para seguir a Dios y nosotros somos llamados a imitar ese ejemplo de Abraham. También dejar lo que el mundo nos ofrece, porque Cristo nos advierte, el versículo que tenemos en la pantalla, en Mateo 6:13, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y nosotros, antes de conocer a Cristo, estamos en ese camino ancho que lleva a la perdición. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y pocos son los que la hallan. Entonces recordamos que como Abraham, también somos llamados nosotros a salir de dejar a un lado las cosas incorrectas que nos ofrece el mundo para ir a algo mejor. El llamado de Dios a Abraham también incluyó viajar a una tierra que Dios le daría. Nos explica en Hebreos 11:8 que por la fe, Abraham fue un paso de fe, obedecer a Dios, siendo llamado, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia.
y salió sin saber a dónde iba. Dios no le dijo dónde sería, simplemente sígueme, yo te voy a llevar a una tierra que te voy a dar en herencia. Así, en cierto sentido, nosotros también estamos llamados a buscar el reino de Dios, como Abraham, el reino, la patria que Dios nos ofrece, que no es una patria, una herencia aquí en la tierra, sino una celestial. Nos explica Hebreos que él obedeció porque anhelaba una mejor, es decir, una ciudad celestial. Y nosotros, para nosotros también está el llamado, buscar, Cristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces vamos a tener tesoro en el cielo. Entonces hay algo más que aprender de Abraham. Nosotros también tenemos cosas que dejar para seguir fiel al Señor. También el llamado que Dios hizo a Abraham incluyó vivir como peregrino en la tierra prometida. Cuando llegó a la tierra prometida, él no construyó su casa de material noble, no se asentó ahí, aunque Dios dijo, esta es la tierra que te voy a dar a ti, te doy a ti y a todos tus descendientes. Sino, más bien explica en Hebreos, acerca de Abraham, por la fe habitó, su paso de fe, habitar como extranjero en la tierra prometida. Ya estaba ahí, pero siguió viviendo como extranjero, como en tierra ajena, habitando en tiendas o carpas. ¿Por qué? Nos aclara el versículo en Hebreos que tenemos en la pantalla, porque Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta es la ciudad celestial, al cual nosotros también estamos llamados a poner nuestra esperanza. Por eso, la aplicación para nosotros es que nosotros también no debemos estar apegados a las cosas materiales, pasajeras de este mundo, sino buscar el reino celestial al cual Dios nos ha llamado, porque nos dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, queridos hermanos, hermanas. Estamos llamados camino al cielo. Y por eso, en otro versículo, en 1 Pedro 2:11, Pedro hace un llamado a los que leyeron su carta y también a nosotros, por eso lo tenemos en la Biblia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Nosotros como Abraham también debemos considerarnos extranjeros en este mundo, peregrinos de paso nomás hacia algo mejor y celestial. Así, Abraham empezó muy bien tomando estos pasos importantes, pasos de fe, de salir de la ciudad pagana, de buscar lo que Dios le ofrecía y habiendo hallado eso, vivir como peregrino y extranjero no apegado a las cosas pasajeras de este mundo. Pero a pesar de estos importantes pasos que había tomado de fe, hubo unos tiempos en que flaqueó la fe de Abraham, empezando con su visita a Egipto. Dice la palabra de Dios en Génesis 12 que vino una sequía y hambruna en Canaán, donde estaba Abraham. Faltaba pastos para sus ovejas, faltaba alimento, escaseaba el alimento, y él dejó de confiar en Dios, no confió en Dios en el medio de la escasez de alimentos, y como escuchó que en Egipto sí había abundante alimento, se fue a Egipto. Llegando allí,
temió sufrir daño de la gente inconversa y pagana, que así muchas cosas, tenía mala fama Egipto. Entonces, como él tenía una esposa hermosa, atractiva, pensaba que tal vez podían matarle para quitarle su esposa, temiendo sufrir daño de la gente inconversa y pagana, le faltó la fe que Dios le protegería, entonces cometió otro pecado. Mintió acerca de su esposa. No reconoció que ella era su esposa. Dijo que era su hermana. Y también le dijo a Sara, tú también dirás que eres mi hermana. Y es una media verdad, porque nos aclara la Escritura que Sara era como media hermana de Abraham, era hija de su padre, pero no de su madre, que su padre había tenido a Sara de otra mujer. Entonces, media hermana, pero ambos hablaron como que no eran casados. Y eso le metió en problemas y Paró hizo que tomaran a Sara para ser otra de sus mujeres, pero Dios le habló fuertemente a Faraón que no le toque, que no le haga daño a Sara, porque si le toca, él es muerto. Y él pues recapacitó y le llamó la atención a Abraham, ¿cómo me has engañado así? Y le devolvió a su esposa y le dio muchos bienes, regrésate a donde has venido. Dios le protegió a ambos del mal que ellos temían, a pesar que cometieron pecados, mintiendo y aparentando algo que no es cierto. Dios en su bondad, Dios bueno y fiel, les protegió y Dios les volvió a Canaán con abundante provisión, seguramente Faraón para apaciguar la ira de Dios, le dio pues a Abraham mucho ganado y sirvientes y dinero y muchas cosas más y les envió de regreso a Canaán, pero eso no justifica pues el pecado que él cometió. En otro momento flaqueó la fe de Abraham cuando pasaban los años y no le nació un hijo de Sara porque ella viejita y estéril. Entonces procuró tener un hijo por medio de Agar. Ahora debo aclarar que los estudiosos de la gente de ese tiempo han hallado evidencia arqueológica que era la costumbre a veces que cuando un hombre no tenía hijos, un hombre casado, podía la esposa autorizar que tenga relaciones con una de las siervas, sirvientes, esclavas, y tener hijo por medio de la sirviente, y eso sería su hijo legítimo del hombre. Y Sara se le ocurrió eso y sugirió eso a Abraham, y él, en vez de estar firme en su fe, tambaleó en su fe como ella, y dijo, bueno, quizás Dios nos va a dar un hijo. Dejaron de creer la promesa que Dios le daría un hijo por medio de Sara y quisieron ayudar a Dios en cierto sentido a cumplir la promesa. Sara sugirió, bueno, aquí la sirviente esclava que hemos traído de Egipto, únete a ella como concubina y si tiene un hijo, pues será nuestro hijo. Y lamentablemente hicieron esto, a pesar que Dios les había aclarado y volvió a aclarar que que les va a dar a Abraham un hijo de Sara, que heredaría las promesas que le estaba dando a Abraham. Dios le dijo, echa fuera a Agar y
su hijo y porque no va a heredar el hijo de la sierva lo que te estoy prometiendo. Entonces, Abraham les despidió y tuvieron que salir, y es otra historia lo que pasó con Agar y Ismael. Pero así se arregló este problema que se había metido a Abraham por no confiar en la promesa de Dios. Y a otras formas que falló también. Pero estos dos ejemplos nomás quería dar. Quería que consideremos también maneras en que Dios fortaleció la fe de Abraham. Una de las maneras fue que una noche Dios le dijo a Abraham, antes que durmiera, salga afuera de tu carpa y mira al cielo, despejado, lleno de estrellas. Y Dios le prometió a Abraham darle una descendencia muy numerosa, tan numerosa como las estrellas en el cielo y la arena a la orilla del mar. Tenemos estas promesas en Génesis 15, versículos 5 y 6. Mira, Dios le dijo, si puedes contar las estrellas, así se podrá contar tu descendencia. Y Abraham quedó tan impactado que él creyó la promesa de Dios. Creyó y le fue contado por justicia, dice la Biblia. Dios le dijo, ¿te crees mi promesa a pesar de las circunstancias? Entonces te considero justo, justificado por mí. Y esto ya el Nuevo Testamento explica que nosotros también somos justificados de la misma manera que Abraham, creyendo las promesas redentoras que Dios nos da. Pero es difícil creer esa promesa, ¿no? Porque Abraham y Sara eran muy ancianos y Sara era estéril. Pero siguieron confiando y aunque tambaleaba a veces su fe todavía, pero se aferraban a la promesa de un Dios que no puede mentir. Muchas veces también a nosotros Dios nos promete cosas que parecen ser imposibles. Tal vez estamos orando por la conversión de un familiar inconverso que es indiferente hacia el Evangelio, pero y Dios nos da una promesa de su palabra. A veces Dios nos da unas promesas que va a salvar a cierto ser familiar inconverso, pero las circunstancias parecen ser lo contrario. Pero si Dios nos da promesas aplicables a nuestra situación, debemos creer sus promesas, no fijándonos en las circunstancias. O si uno está quizás enfermo con un cáncer muy avanzado y orando por sanidad, Dios le da una promesa que le va a sanar. Si es clara, una promesa clara de parte de Dios, hay que creer sus promesas, contrario a las circunstancias. No siempre da esa promesa, pero cuando da la promesa clara de Dios, hay que creer como Abraham, sin mirar en las circunstancias. Dios también probó la fe y compromiso de Abraham cuando fue a rescatar a su familiar Lot, que fue llevado cautivo después que fue a vivir en Sodoma. Y Abraham organizó, dice en Génesis 14, organizó un pequeño ejército de sus amigos y siervos y todo, y atacaron esos reyes que habían llevado cautivo a Lot, y ganaron la batalla y recuperaron pues la gente cautiva. Y cuando ya estaban reuniendo todo, el rey de Sodoma le dijo a Abraham,
tómate el botín. Toma todo lo que habían recogido, animales, de riquezas, quitado el enemigo destruido, y dame nuevamente mi gente y regreso a la ciudad, y tú lleva lo demás. Pero Abraham rehusó enriquecerse con parte del botín de la guerra que él había dirigido para librar a Lot de sus enemigos, como les vengo contando, ¿no? Rehusó, nos explica el siguiente pasaje. Aunque Abraham tenía derecho al botín porque él dirigió el ataque, organizó el ejército y dirigió el ataque y venció, él tenía derecho a recoger pues todo lo que, el botín, ¿no? Las riquezas recuperadas. Pero Abraham decidió no sacrificar sus principios morales para conseguir provecho personal, en este caso riquezas, que según el mundo le correspondía. Y nos explica lo que él dijo. Miren lo que él dijo al rey de Sodoma, dijo, ni un hilo, ni una correa de calzada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Bueno, nosotros no vemos un problema ahí, ¿no? Pero Abraham sí veía como una trampa que si él recibía esas riquezas que según el mundo le correspondía, podía este rey pagano jactarse, mira, yo ayudé a Abraham a tener sus riquezas, entonces como que fuese una riqueza ilícita. Nosotros a veces también encaramos tentaciones y pruebas en nuestra fe de sacrificar principios morales para conseguir provecho personal. Quiero mencionar algunos ejemplos para nuestra reflexión. Por ejemplo, algunas personas que tienen una tiendita o negocio, pueden elevar el costo de un producto o si hacen un trabajo, elevar el costo del trabajo para ganar pues una parte, ¿no? Extra. Recuerdo con tristeza el caso de un hermano años atrás que era misionero en preparación en segadores, que hizo algo así para cuando conseguimos fondos para construirle una casa misionera en la comunidad donde él y su esposa habían sido enviados a vivir ahí o iban a ir ahí. Él contrató un familiar carpintero para cerrar madera cerca de la comunidad y construir la casa. Pero él elevó el costo del trabajo de aserrar la madera y de construir la casa para que su familiar podía ganar extra y comprarse una máquina cepilladora que él quería como carpintero. Entonces cambió pues elevó el costo del trabajo para sacar una ganancia ilícita y bueno, cuando descubrimos esa cosa tuvimos que despedirle de la obra, porque no se hace así las cosas. Todo debe ser con honradez y verdad. Otro posible ejemplo de sacrificar principios morales o la ética cristiana, algunos entregan una boleta o factura con un precio elevado para guardar pues la diferencia. Otros que tienen negocio pueden alterar una balanza en su tienda o la medida metro para ganar más, ¿no?
Otros cuando se sienten en apuros económicos, he oído casos que venden un poco de droga para ganar dinero, diciendo a Dios, solamente esta vez, no voy a entrar más a droga, pero estoy para salir de mis apuros económicos, voy a vender un poco de droga y ayúdame Dios, ¿no? O llevan droga escondida en su equipaje cuando viajan al exterior para después lograr un poco de ganancia extra, entregando la droga a quien debe entregar, ¿no? Y después se meten en problemas cuando descubren la droga. Y otro tipo de sacrificio de principios morales. He oído un caso triste unos años atrás que un líder de una iglesia en provincia me contó que él había quedado asombrado cuando una hermana en su iglesia le dijo que ella va a viajar con su hija, señorita, a otro pueblo para que ahí ella, la hija, practique un poco la prostitución para poder salir de los apuros económicos en que estaban y después regresarían, porque en ese lugar nadie les conocería y podían hacer eso y ganar un poco de dinero para salir de su apuro económico. Qué cosa, ¿no? Están olvidando que Dios ve todo. Y esa clase de ganancia, sea por drogas o inmoralidad, tiene maldición de Dios. Y otras cosas más que se puede hacer. No sé si voy a mencionar uno más para que nos cuidemos. A veces se puede alterar la calidad de un producto para poder ganar más, como por ejemplo, algunos me ponen agua en la leche que venden para ganar más, o añadan azúcar a la miel que venden en su tiendita para aumentar la cantidad de miel. Pero eso es una forma de engaño que Dios no puede bendecir esa clase de negocio. O tal vez el creyente puede cortejar a una persona inconversa porque ya está pasando los años y no haya pues la ayuda idónea, entonces hay creyentes que a veces bajan sus niveles morales, éticos y cortejan, hacen amistad con una persona inconversa o que no es un fiel seguidor de Cristo para poder pues lograr pues el matrimonio que tanto anhela. Y cuando hacemos cualquiera de estas cosas, nos debilitamos nuestra convicción y vamos a ser susceptibles a peores crisis y retos de nuestra fe y compromiso con el Señor, que podemos llegar a esconder nuestra identidad como cristiano por miedo de lo que, si vienen tiempos de persecución, hay personas que pueden fácilmente negar que son fiel seguidor de Cristo para que no les hagan problema, ¿no? O hasta pueden negar su fe en el Señor cuando es amenazado su vida. Y le dicen, tú niegas a Cristo o te mato. ¿Qué haríamos? Decidamos ahora mismo, queridos hermanos, hermanas, que no vamos a sacrificar principios morales para sacar algún provecho personal o salir de algún apuro. No conviene, porque hay un Dios que todo lo ve y va a traer a cuenta estas cosas. Voy a mencionar una forma más en que Dios probó su fe de Abraham y le fortaleció la fe. Es cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, el que era su futuro heredero. Génesis 22 nos cuenta cómo Dios le pidió esto. Y qué difícil, ¿no?
no solo era un muchacho muy especial porque lo habían tenido en su vejez, sino que Dios le había dicho, por medio de él va a venir la descendencia numerosa que te he prometido. Él y sus descendientes van a heredar la tierra prometida que te he mostrado, pero llévalo y sacrifícalo en el lugar que te estoy mostrando, te estoy diciendo. Y qué admirable Abraham. Cuando Dios le pidió entregarle su hijo más apreciado y amado, él fue al cerro para hacer esto. Dios le pidió entregarle a Dios sus derechos personales, derechos que por medio de Isaac vendría la herencia, el cumplimiento, las promesas del pacto que Dios hizo con él. Él estaba dispuesto a tan fiel a Dios, obedecer a Dios, que entonces no entiendo por qué Dios me pide eso, pero le voy a obedecer. Y dice en Hebreos que pensaba que tal vez Dios va a resucitar a su hijo, porque había dicho bien claro, por medio de Isaac se van a cumplir las promesas. Para nosotros, ¿cuál es la lección? Yo he aprendido en mi vida, queridos hermanos, años atrás, que entregando todo a Dios, poniendo sobre su altar todo lo que pensamos valioso, precioso, entregar a Dios que es el dueño de todo, ganaremos grandes victorias sobre varios problemas, menciona ahí en la pantalla, sobre la preocupación, cómo saldrán las cosas, qué resultado habrá, entrega todo a Dios. Él dará la solución. Victoria nos da sobre la preocupación, sobre el miedo de qué pasará o qué me pueden hacer. Entrega todo a Dios. Tu vida, tu cuerpo, tus seres queridos, tus esperanzas, tus derechos personales ahora. Y Dios me ha guiado varias veces a hacer esa entrega. He comprobado que esto da victoria preciosa sobre la preocupación, el miedo y también el enojo cuando las cosas no resultan como hubiéramos querido. Si todo está en las manos de Dios, Dios tiene derecho a hacer como Él quiere. Y eso trae bendición. Entonces son algunas de las lecciones grandes que yo estoy aprendiendo de la vida de Abraham y comparto, hermanos, hermanas que me oyen, para que nosotros también podamos, en medio de nuestra fe fluctuante, afirmar y crecer, fortalecer nuestra fe para entrar a grandes victorias que Dios nos da. En conclusión, ¿qué cosas hemos aprendido de Abraham? Una de ellas es que Dios nos llama a todos a vivir por fe en muchas diferentes formas, a vivir por fe, no por vista, no por entendimiento, sino por fe en la palabra de Dios. Esa fe verdadera debe tener las siguientes características según nos enseña la palabra de Dios. Esta fe debe aferrarse, nuestra fe debe aferrarse a las promesas de Dios. Esa es fe verdadera, no un sueño o otra cosa, sino promesas de Dios en su palabra, aplicables a nuestro caso. Y aferrar nuestra fe a su fidelidad en cumplir esas promesas. Dice en Hebreos 11 que Sara confió porque creía que era fiel el que había prometido. Aprendamos nosotros a pensar así también. Fiel es el que prometió, quien también lo hará. Dios no es un mentiroso. También de Abraham aprendemos que nunca debemos recurrir a nuestras soluciones humanas para salir de apuros, como pensaron Sara y Abraham con tener un hijo por medio de Agar. Dios no
necesita nuestra ayuda. He oído, hermanos, que para salir de apuros económicos, procuran hacer un pacto, un acuerdo con Dios, diciendo: Dios, si me ayudas a ganar la lotería, yo te voy a dar una ofrenda generosa de ese dinero. Ayúdame a ganar. ¿Qué número de la lotería debo comprar? Ayúdame a ganar, Señor, y yo te voy a dar una generosa ofrenda de mis ganancias. O ayúdame en vender un poquito de droga y de las ganancias te voy a dar una generosa ofrenda. Y yo he oído tristemente en la región de Tingomaría, años atrás, cuando florecía el narcotráfico, hermanos secretamente eran narcotraficantes y con las ofrendas de sus ganancias construyeron templos y pagaron pastores y obreros, pero todo vino abajo porque Dios no bendice esa clase de ganancias. Otra lección de lo que hemos visto de Abraham es que nunca debemos sacrificar valores morales para quedar bien con otros, como él hizo mintiendo, o debemos hacer como él, firme en no aceptar cosas que nos llevan a sacrificar valores morales o ética moral para quedar bien con otros en un negocio dudoso o salir de apuros para que no nos hagan daño o nos boten del trabajo. Nunca. Hay que ser fiel a Dios, cueste lo que cueste. Saldremos victoriosos si entregamos a Dios, como hizo Abraham con su hijo sobre el altar. Si nosotros también entregamos, les invito, hermanos, a hacer una oración hoy, después de este estudio, imaginándote estar delante del altar de Dios, como Abraham hizo con su hijo, y entregar a Dios todo lo que consideramos ser valioso para nosotros, empezando con nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros seres queridos, nuestros bienes, nuestras esperanzas, entregar todo sobre el altar, porque Dios es dueño de todo. Lo que el problema es que no reconocemos a Él como el dueño. Oremos. Mientras yo oro, usted ora también, hermano o hermana. Vamos a consagrar nuestra vida más completamente al Señor para ser fiel a Él, venga lo que venga. Oh Señor, gracias por los ejemplos de la vida de Abraham, que aunque él flaqueaba a veces en su fe, pero tú le protegiste para que no meta la pata, por decirlo así, en peores cosas, y después él recapacitó y se puso más firme. Señor, ayúdanos a recapacitar en estos tiempos difíciles, tiempos de escasez y tiempos de peligros para la vida, los que queremos seguir a ti. Señor, ayúdanos a decidirnos, ser fiel a ti, cueste lo que cueste, porque el que te niegue a ti, tú lo negarás. Pero si somos fieles a ti, tú nos das una gran recompensa. Ayúdame a mí y a cada uno de mis hermanos, hermanas, ser fiel a ti, pase lo que pase, Señor. Para tu honra y gloria, pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.